Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Primero pido disculpas por la ausencia el martes anterior, por un tema muy caro a mis pesares, los odontólogos. Pero bueno, eso es mío y de mi historia, no tiene por qué sufrirlo usted. A ver, como falta el martes, voy a decir 2 o 3 cosas en lugar de una. 7 de diciembre del 50, el general Juan Domingo Cangallo, como decían los masones, creaba Aerolíneas Argentinas. Después, mi compañera, la mejor periodista de la televisión argentina, va a decir algún touch respecto a esto. Segundo, le pedí permiso al jefe, no al jefe de allá, pero sí al jefe de acá. Pregunta, porque lo escuché a Hugo en la marcha, que no pude ir porque estaba obviamente sacándome una muela, usar la palabra rebelión otra vez, que me parece una palabra fantástica. ¿Habrá rebelión alguna vez en la jefa espiritual de los argentinos? ¿O habrá un acuerdo con el engendro este que está acá a 4 cuadras del estudio para que todo el mundo crea que va a cambiar algo y no va a cambiar nada? ¿Por qué lo digo? Voy a dar un dato de la realidad que casi nadie lo sabe. Está cocinándose por abajo un arreglo para meter al hijo en la Corte Suprema de Justicia. Perdón, al hermano Lijo. Porque el hermano Lijo forma parte de la logia cuyo gran maestre era un tipo acusado de violaciones a los derechos humanos, José Pedro Blaquier. Y entre otras boludeces tiene 5 causas, Lijo, que andan dando vuelta por ahí, que no se sabe si se puede, no se puede. Ahora, lo propone Milei y la jefa espiritual de los argentinos acepta. Pregunta para usted que nos sigue, para usted que nos ve y para usted que esta agenda es la suya. Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, acá. Qué bien lo suyo el martes pasado. Ay, le agradezco un montón. No. Me gusta cómo ya merita lo mejor periodista, no Sí, sé. sí, Estamos sí. en una época donde todo es el ajuste Y más grande de la aparte historia. viene el el mejor fin equipo. de año y viene el año del psiquiátrico. Sí, se cumple hoy, justamente. Hoy estamos. Qué suerte. Conmemorando. Y si el porque psiquiátrico celebrando puede me- ser el mejor líder mundial, Claro, ¿por porque qué yo no no. vas a ser la Claro, mejor periodista? es que lo de ella es cierto y lo del psiquiátrico no es cierto, como todo lo que hace es mentira. Bueno, sí, fue un año movidito, ¿no? Un año, el primer año de gestión de Javier Milei se cumple hoy, 10 de diciembre. Parece que ha sido ayer, pero ha pasado un montón de cosas de las que vamos a hablar a lo largo del programa. Hago referencia, completo un poco esta información que decías. Arrancó la semana el lunes, bien temprano, con un anuncio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, diciendo que hay una intencionalidad por parte de la provincia de Buenos Aires, que ya está en conversación con otros gobernadores, de hacerse cargo de la dirección, de la gestión de Aerolíneas Argentinas, si es que el gobierno nacional avanza con el desguace, dado lo estratégico de la empresa para un país de las dimensiones de la Argentina. Te felicito por el uso de la palabra rebelión. Lo felicito porque lo vi tomando sol el jueves. Sí, la verdad que estuve ahí. Lo mataron. Estoico, Estoico, claro. estoicamente Vitamina sentado D. en ese. Y me En esa halaga, playa pública. me halaga que después que me fui del PJ, ahora gobernado por la jefa espiritual de los argentinos, haberme afiliado a su partido. Bueno, Me halaga. que lo Es afiliado a lo Unidad hemos recibido Popular. con los brazos abiertos. Un nuevo afiliado de Unidad Popular. Bueno, desde hace, No, desde hace desde hace un tiempo. Pero realmente los felicito a los dos, porque me parece que es el único programa que tiene una mirada totalmente distinta de lo que se ve en la televisión argentina. Y celebro que sigamos haciendo esto para, como alguna vez dijo la revista Humor, en la dictadura abrir cabezas.
lo celebro profundamente. Bueno. Me siento cómodo. Me alegro un montón. Qué bueno. Me alegro un montón. El jueves pasado, ya que estamos hablando de rebelión, el jueves pasado fue una jornada de lucha, una jornada federal de lucha en todo el país que tuvo su epicentro acá cerquita, en Plaza de Mayo, donde usted dice que radica ¿cómo Bueno, le dice? El psiquiátrico. Ahí está. Bueno, yo no miento. No pasa un test. Bueno, me parece interesante hacer una evaluación de qué fue lo que ocurrió el jueves, porque fue sumamente masiva la manifestación y sin embargo los medios de alguna manera trataron de que no pareciera tal, pero ¿hay una conflictividad social creciente o no la hay? ¿Cuál es tu evaluación? Sin duda que sí. Está oculta por los medios o por varios medios. Pero fueron miles los estoicos que se movilizaron, estoicos y estoicas que se movilizaron el jueves pasado en todo el país. Y fue sin ninguna duda en este segundo semestre el hecho de impacto y de lucha más contundente, porque de alguna manera este discurso de algunos medios de comunicación de que está todo quieto, de que Milei empezó a recuperar buena opinión. 51% imagen positiva. Sí, no es lo que dicen otros, dice que lo ponen en menos de 50 y más de 50 la oposición. Pero eso empalma con el hecho que se produjo el 12 de junio pasado, cuando el gobierno logra, con varios Kroider, en la Cámara de Diputados, no solamente en senadores, hacer aprobar la ley de bases y la ley fiscal. Eso junto con otros que no sabría cómo llamarlos, que acá le dijimos sindicalistas que duermen la siesta mientras derrumban y destruyen el país, dicen que no hay condiciones para un paro nacional. Bueno, ciertos factores del poder institucional, de la representación política y sindical institucional, empiezan a respaldar esta primavera financiera, esta gran bicicleta financiera que quieren hacer aparecer que es la gran Argentina. Y en realidad es lo que está encubriendo, es la fachada que está encubriendo una decadencia abrumadora para el país, para las condiciones de vida de la clase trabajadora y del pueblo argentino. El jueves no solamente nos manifestamos los trabajadores en esta jornada federal de lucha que convocamos inicializamos las CTA, junto con Hugo Yasky, quien les habla, empezamos a impulsar esto que rápidamente no solamente convocó adhesiones de gremios que están en la CGT, de movimientos sociales diversos, sino también de productores del campo y industriales que están amenazados de quebrar sus industrias porque el consumo cae, porque se abre la importación de productos, porque es la manera, esta recesión inducida, de aplacar la inflación, este aplacamiento de la inflación que han obtenido a niveles que ya ahora en noviembre y diciembre se están viendo que vuelve a subir. Y entonces esta jornada federal de lucha demuestra la capacidad, aunque no le guste a algunos periodistas y panegidistas de algún dirigente político, de que nosotros hablemos de construir una rebelión, porque se lo decía a un periodista el otro día,
el gobierno ha perdido su legitimidad de origen en tanto y en cuanto gobierna por decreto, gobierna por veto, y ya no se puede hablar de legitimidad democrática que en alguna vez tuvo, porque está impidiendo que los ámbitos fundamentales de la democracia, de la república, puedan funcionar plenamente. Y ahora, hasta que quieren formar una corte adicta, como bien decía Ariel recién, una de las cosas que no solamente es grave para el país, sino suicida inclusive para algunos que están siendo parte de ese pacto nefasto. ¿Cómo lees políticamente la ausencia de sectores a la marcha, el silencio de muchos espacios políticos en el medio de esta crisis? Creo que lo hemos dicho ya en este programa, hay dos visiones en la dirigencia política y social. Por un lado, estamos aquellos que entendemos que dado el nivel de agresión que supone esta política y la intencionalidad de llevar adelante decisiones irreparables, como son, por ejemplo, la de dolarizar la economía argentina, entender eso obligaría a tener una decisión de frenar esto cuanto antes y, por lo tanto, abroquelar fuerzas en esa dirección, confrontando claramente con el gobierno. Hay otra visión que también forma parte de la dirigencia, que es que este gobierno debe cumplir su mandato y, por lo tanto, lo digan o no lo digan, terminan garantizándole condiciones de gobernabilidad, expresamente o buscando un tipo de oposición que no interviene en el conflicto social, sino que en todo caso habla respecto a lo que ocurre y piensa en el programa del 2027. La verdad que desde nuestro punto de vista esta última estrategia parece no captar la magnitud del problema. A mí me parece que, tomando lo que decía Cachorro recién, la diferencia sustantiva respecto a lo que pasó el 12 de junio con la movilización a la Plaza Congreso y el momento de la votación de la ley base, es que acá, en la Plaza de Mayo, el jueves pasado, hubo una confluencia de trabajadores, universitarios, pequeños y medianos productores urbanos y rurales, estudiantes, gobernadores, intendentes, fuerzas políticas. Nace ahí la posibilidad que creo que si logramos que eso se constituya, como incluso se dijo expresamente, en una mesa política que asume la necesidad de darle vida a un nuevo sujeto político que confronte con la experiencia de Milei, creo que ahí estamos dando un paso histórico para poder dar la discusión que corresponde en el 25 que tenemos por delante. Bien, nos vamos a un separador y seguimos, con otro tema pesado para la agenda de todos, que es el Mercosur. Canal Abierto es un medio digital donde podés encontrar entrevistas, notas y análisis político con una mirada distinta, particular, con una mirada de este lado. Así que ya sabes, en www.canalabierto.com.ar encontrás periodismo de este lado. Este lado, no el de Cuader, este. Ah, mire, me hizo acordar. ¿Qué? Mejor me callo que nos van a sacar del aire. ¿Qué cosa Cuader, no? Y la jefa espiritual de los argentinos se pelea con el psiquiátrico para ver de quién es. ¿De quién es Cuader? No sé, nuestro no es. Digo, nuestro pensando en la sociedad que lo votó y la que no lo votó. ¿Y la secretaria de Cuader de quién es? No sé, ahora pobre, por ahí va a ser el chivo expiatorio. Claro. Sigamos hablando un poco de lo que fue este diciembre, que por lo que vimos en el primer... Sí. Antes de entrar en el otro tema, yo quisiera... porque vos dijiste algo muy importante, que fue el anuncio del gobernador respecto de qué hacer con Aerolíneas Argentinas si el gobierno avanza. Y Claudio cerró con una idea que creo que es el otro componente de lo que fue la jornada
Federal de Lucha, que es abrir un espacio, un tiempo a demostrar que hay alternativas para enfrentar esta crisis que atraviesa la Argentina o esta decadencia. Yo hablo de decadencia forzada a la que le imponen a nuestro país. Creo que en línea con eso lo que ha anunciado el gobernador Axel Kicillof en el día de ayer, creo que también demuestra que hay posibilidades de alternativas diferentes a la convalidación por izquierda o por derecha de este gobierno y a la demostración de que asumiendo la responsabilidad que la gravedad de la hora amerita, tanto por las representaciones sociales, sindicales y políticas, va a haber que tomar medidas y va a haber que seguir tomando cotidianamente medidas muy fuertes para demostrar de que existe una alternativa. Y eso lo quiero poner en valor porque me parece, bueno, que así como terminamos bien la semana pasada, estamos empezando bien esta semana. Y aparte porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no es cualquier provincia, No, claro. ¿no? Es la provincia más relevante en términos económicos Y con una poblacionales, ¿no? definición política muy clara. Me parece que la diferencia central acá es que a una gestión como la de Milei, si aparece otra gestión que confronta gestionando, eso tiene una perspectiva y abre un nivel de claridad para la discusión política del conjunto del pueblo argentino muy grande. Y aparte porque, No son palabras, son acciones concretas que sostienen el discurso. porque pareciera que políticamente Kicillof le molesta mucho, ¿no? Extraños y propios. Pareciera. La gente no se va a jugar, bueno. Bueno, se están yendo por las ramas. ¿Cómo? Disculpen y voy a tener que Yo traerlos de tomo vuelta. lo que dice mi Sí, amigo, voy a que me traer da que el traerlos vía de libre vuelta. para que agarre la motosierra. Es diciembre, es Argentina, No, no suele no, ser por tranquilo este mes en estas latitudes y además del jueves y la movilización social, también hubo una reunión el viernes, acá cruzando el charco en Montevideo, donde se reunió la cumbre del Mercosur con los representantes de cada uno de los países miembros y también con una representante de la Unión Europea, donde dejaron sentadas las bases para un futuro acuerdo. Digo sentadas las bases porque se anunció como si el acuerdo ya fuera un hecho Y no. y no lo es. Es el final de las negociaciones. En teoría, falta todavía un tranco muy largo y hay un montón de oposición a Los ese acuerdo. franceses. Los agricultores franceses, más específicamente, que imaginan la posibilidad de ver sus mercados inundados de productos agrícolas argentinos. Yo me pregunto qué pasa en estas orillas, porque imagino que no deben ser todas grandes noticias para todos los sectores y ese acuerdo en efecto También los prospera. trabajadores, ¿eh? No, también Y los trabajadores agrícolas, claro. primero No, habría que... los trabajadores. La central, sindical claro. europea se manifestó en contra. Y las centrales sindicales del CONOSUR, la coordinadora de centrales sindicales, también nos manifestamos en contra de este acuerdo. Porque nosotros, los trabajadores europeos y sudamericanos, venimos planteando desde hace años, desde que se abrió este debate, es que se incorpore a los actores reales a la participación. Y no se ha hecho, no se hizo en el proceso de debate ni en esta resolución que han anunciado el día viernes, creo que fue, cuando Milei asumió la presidencia o poco antes de que Milei Igual es bueno asumiera dejar- la presidencia igual es bueno- provisoria, aunque se manifestara en contra del Mercosur. Porque es ahí, ¿no? El punto sensible. Igual los es puestos bueno de dejar trabajo. en claro que del mismo modo que esta vez ocurrió esto cuando gobernaba Macri, también se anunció en un show similar el tema de la puesta en marcha del acuerdo. Esto tiene que pasar por los 27 parlamentos europeos, tanto Francia como Polonia como Austria están en contra de esto, y obviamente tiene que pasar también por los 4 parlamentos de acá del Mercosur. O sea, incluso tiene que pasar por el Parlamento argentino. El Parlamento argentino debería, en todo caso, acompañar o no este tipo de definiciones. Claramente es un acuerdo que tiene una clave, que es el triunfo del agronegocio argentino para poder meter mayor volumen de exportaciones en Europa,
sobre la base supuestamente de la rebaja arancelaria, y por otro lado el triunfo de la posibilidad de Europa de colocar producción industrial. Acá claramente tanto el sector metalúrgico como el sector químico como los textiles están fuertemente afectados por estrategias de esta naturaleza. Para que tengamos una idea, los aranceles que, digamos, reduce el Mercosur, que esos son ingresos que tienen los países por esos aranceles, ¿no? Porque es un impuesto que pagan las importaciones, equivalen a 4.500 millones de dólares. Eso sería lo que se dejaría de recaudar para habilitarle mayor mercado a Europa. Del lado de Europa lo que se reducen son solo 400 millones de dólares, es decir, el 10% de lo que reduce el Mercosur. Y la verdad es que el otro tema muy importante que aparece acá es el tema del poder de compra de los estados. El poder de compra de los estados, hasta acá, está vedado el ingreso de operadores extranjeros a participar del poder de compra estatal. En este caso, la apertura de las compras gubernamentales le abre un mercado muy importante a los principales inversores europeos. Y el otro tema es facilitar el extractivismo, el tema de inversiones en el sector de minería. En el sector de minería, digamos, es muy significativo. Todo el tema de minerales críticos, litio y demás, es un tema clave. Es una estrategia profundamente desigual para nuestros países. En el caso particular del gobierno en el que nosotros tenemos hoy, esto refuerza lo que ya está ocurriendo, reforzaría el proceso de apertura a las importaciones que viene haciendo el propio gobierno nacional. Recordemos que Milei llega allá por el planteo de que cada uno pueda hacer su propio acuerdo sin ningún tipo de limitación, porque él mismo caracterizó al Mercosur como una especie de prisión, ¿no? En este sentido, esta definición lo toma, digamos, lo recibe a Milei con los brazos abiertos. Era algo que para Milei le permitía comenzar su presidencia pro tempore de la mejor manera, ¿no? Ahora, perdón, no, que Milei celebre no es de extrañar porque va en línea con su lógica de desregulación y apertura de mercados y de hecho quiere abrirlo aún más con tratados de libre comercio con Estados Unidos, etcétera. ¿Pero por qué celebra Lula, por ejemplo? Pareciera que le han dado algunas seguridades respecto de cómo abordar toda la cuestión de la industria brasilera y fundamentalmente el abordaje del Amazonas y la protección del Amazonas. Pero yo creo que es un error porque este acuerdo, de concretarse, esperamos que no, lo que hace es consolida esta división internacional del trabajo que fortalece que nuestros países de esta Sudamérica seamos proveedores de insumos para abastecer las necesidades del desarrollo energético e industrial de los países centrales. El insumo o la utilización de insumos estratégicos para el desarrollo de energías alternativas es altísimo y por lo tanto es la prioridad que han tenido las autoridades europeas, dicho por ellos mismos en estas discusiones. Para nosotros lo fundamental son los insumos críticos para el abordaje de la energía y si hay que sacrificar algo, sacrifican al sector agrícola. Esto lo han dicho importantes dirigentes que intervinieron en las negociaciones con las que hemos tenido posibilidad de discutir. Y además condena a nuestros países, bueno, a que seamos solamente abastecedores de insumos, tierras raras, litio, minerales, petróleo, gas, y esto destruye cualquier posibilidad de desarrollo industrial con cierto grado de autonomía. Profundiza la reprimarización y profundiza el industricidio. Ahora, está claro que Europa, a pesar de esto, mantiene, a pesar de la rebaja de aranceles, mantiene barreras pararancelarias, mantiene cupos
¿no? Con lo cual defiende a los productores agropecuarios y mantiene barreras sanitarias donde entra el cuestionamiento al uso de plaguicidas como el tema glifosato y este tipo de cuestiones. Así que en ese sentido también ahí hay cierta limitación para el ingreso de la producción. Y en el caso de Lula, lo que se hizo, tiene un acuerdo claro con Macron en el marco del Acuerdo de París, para ponerle, primero para tomar el tema del cambio climático y en ese marco parar la deforestación del Amazonas. Eso es en todo caso lo que se está priorizando. Obviamente, desde nuestro punto de vista, no es bueno haber abierto esta puerta, pero vuelvo a insistir, esto todavía tiene un proceso muy largo. Nos vamos a la pausa de Somos y volvemos a hablar de la imagen del año de Milei. Vamos año. a hacer un repaso. Vamos a hacer con un invitado. Del psiquiátrico. Vamos a hacer un repaso desde el Hospital Borda acerca de la imagen de un paciente. Bueno, el análisis de un año de gobierno, cuando todo el mundo pensaba que no incluido yo lo único que puedo decir es que no pensé que iba a ganar, le erré una vez en mi vida, podía equivocarme, un año ¿Una vez? ¿Nada más una vez? No, con trampas acertó, hay que decirlo. Con Trump acerté ahora y acerté la otra. Y acerté con Obama, que fue el mejor presidente de la época del virrey, Sobremonte hasta acá, y generó todas las guerras, vida y por haber. Pero bueno, que más bomba tiró. Así somos los En el demócratas, mundo. somos así. Presente al invitado, señora. Bueno, decíamos entonces que te habíamos traído a alguien para hablar. Joven. Sí, jovencísimo. Muy joven. Muy joven. Que parece más joven incluso todavía. Bueno, gracias. Estamos con Pedro Buizo de la consultora 3.0 para hablar un poco de, analista político por supuesto, para hablar un poco de este balance del año que pasó desde aquel 10 de diciembre de 2023 hasta este 10 de diciembre de 2024. Donde pasaron tantas cosas que es difícil analizarlas, pero bueno, como mínimo podemos empezar a hablar un poco de cómo estamos a este año, o de cómo está la gestión, o de qué es lo que están midiendo. A mí me interesa, mi compañero hace un ratito mencionó algo de, bueno, pero tiene una imagen positiva del 51%. ¿Eso es así? O sea, ¿eso se lee con ese nivel de aceptación que tiene toda esa dimensión en el número del 51 o hay que relativizarlo un poco? No lo afirmé, dije que lo había leído. Para mí. Bueno, no está tan errado. ¿viste? No está tan ¿Viste? errado. Sí, creo que hay dos datos que son llamativos si uno piensa comparativamente y me parece que pensando estrictamente en la opinión pública, pero que también permite pensar o hacer una lectura más política del fenómeno. Por un lado, lo que hay que decir respecto a Milei es que no tuvo, como suele ocurrir o como estamos acostumbrados los analistas de opinión, a pensar en los gobiernos que recién inician, esa luna de miel. Que la luna de miel básicamente es ese periodo de los primeros días en donde tenés a la totalidad de tus votantes acompañando y también una porción del voto opositor. Milei nunca conquistó, digamos, nunca sedujo al votante de masa de ese 44%. Ese es un primer dato que habla del estilo de gestión y de la estrategia comunicacional de Milei. Desde un primer momento fue muy polarizante, fue conflictivo, digamos. Recuerden que el discurso que inicia su gestión es el discurso de no hay plata, ¿no? Muy al choque, que estamos acostumbrados a ver gobiernos que, bueno, inician por el consenso, aunque después sea una cuestión de forma, después pasen otras cosas, bueno, arrancan por ahí. Milei arrancó entonces con una aprobación muy en línea a los votos que sacó, incluso un poquito abajo de eso. Y la segunda cosa llamativa es que tuvo una estabilidad durante todo el año realmente que pareciera como ajena a lo conflictivo que fue el año y a lo movido que fue. Nosotros detectamos prácticamente un único momento en donde eso se interrumpió, que fue en octubre, recordarán el conflicto con los jubilados, en donde de alguna manera la agenda se le fue de las manos al gobierno, pero durante el resto del año, digamos, pasado ese momento en donde estuvo muy instalado en agenda
la problemática de los jubilados y donde el gobierno quedó en un lugar incómodo, ahora se volvió a recuperar y está en torno a los 50 puntos. Digo, puede variar medición a medición, pero estamos hablando de 48, 49, 50, 51. En definitiva, el dato, digamos, la lectura termina siendo la misma, ¿no? ¿Y el conflicto universitario no le hizo mella? Bueno, en ese punto también vuelvo a este esquema partido que de alguna manera organizó el gobierno y al que viene apostando, que es seducir o hablarle al 50% de la sociedad. Y en esa situación, respecto al conflicto universitario, lo que nosotros encontramos es que efectivamente el 50% de la sociedad que lo votó de alguna manera compró el discurso gubernamental respecto a las auditorías, que los curros, etcétera, ¿no? Incluso entre el votante joven, que es algo que a nosotros nos llama mucho la atención, jóvenes que van a la universidad, se encuentran con que hay problemas en la universidad que todos conocemos, digamos, cualquiera que haya ido a una universidad pública sabe que hay problemas presupuestarios, entonces dicen, bueno, acá parte de la razón la tiene Milei. Diría que es un fenómeno sobre todo de autoridad, ¿no? De quién lo enuncia y el peso que tiene al enunciarlo. Y del otro lado, sí, una parte de la sociedad, la otra mitad diríamos que sí, ve el desfinanciamiento y bueno, no le reconoce ese argumento del curro y de la auditoría al gobierno nacional. Sí, tomando, digamos, lo interesante de ver esto es contrastarlo con el rumbo general que ha tenido este año, ¿no? Porque nosotros tenemos algunas placas que podemos mostrar. La primera sería la demolición de los ingresos vividos, ¿no? Los trabajadores del sector público vieron caer su salario en un 16%, los trabajadores informales o no registrados más de un 17% en términos de pérdida de poder adquisitivo. Los trabajadores en blanco del sector privado están todavía abajo respecto a lo que cobraban en noviembre del 2023. Hay una segunda placa que podemos ver, que en realidad lo que muestra es un país que se va reprimarizando, o sea, cae el Producto Bruto en la Argentina en el mes de septiembre, pero en realidad sube el agro, sube la pesca, sube la minería, y lo que cae es la industria, que cae un 6%, el comercio cae un 8%, la construcción cae el 17%. El industricidio del que hablaba Cacho. Reprimarización e industricidio, ¿no? Demolición de ingresos, reprimarización e industricidio. Después tenemos también tarifazos, ¿no? Electricidad, gas y agua, incrementos del 400%, que van de la mano de incrementos brutales de las ganancias de las principales empresas energéticas y del oligopolio petrolero. Tenemos todo el tema del ajuste en el sector, en el fiscal, o sea, el gasto público se recortó en un 28% en términos interanuales, afectando jubilaciones, obra pública, transferencias a las provincias, el sector científico-tecnológico. Digo, la verdad es que lo extraño es como con todo esto tenemos esa foto, en todo caso nos comenta acá el amigo, ¿no? Sí, yo me preguntaba si tiene algo que ver con esto que en general desde el gobierno le llaman la batalla cultural, esto de que prima el discurso explicativo del porqué de los problemas del gobierno por sobre el problema en sí mismo. O sea, eso, tenés un industricidio, tenés un incremento de la pobreza, también. ¿No? Esa es otra placa. Esa es otra, ahora hablamos de todo. Esa es otra placa, 50% de pobreza, 20% de indigencia. Eso, básicamente un deterioro de las condiciones materiales de la vida y sin embargo una explicación por parte del gobierno que da esta batalla cultural y que plantea que esto viene de arrastre y que hay otra forma de vida que nos espera en el futuro, un futuro prometedor, que hace que la gente de alguna manera acepte este deterioro de las condiciones. Ella es pesimista, pero yo como soy optimista, ¿Sí? como habrás notado que soy un optimista nato, tomando lo que dijo Claudio y lo que dijo Hugo, 51% que lo votó o 51% del padrón. No, 51% de la totalidad de votantes, padrón. Sí, de la opinión pública, ¿no? Que no es Sí. el 51% del país.
Bueno, no, yo te diría en términos de opinión pública. Nosotros lo que medimos es opinión pública. Es decir, las muestras que nosotros componemos son mayores de 18 años. Con lo cual, sí, estaríamos en cifras, digamos, que le permiten al gobierno, digo, de cara al año que viene, Seguir creo que adelante. sí, creo que va a ser, al menos el panorama que se pinta o que se está conformando en la opinión pública es positivo para el año que viene. Tratando de pensar un poco, digo, estas condiciones económicas que ustedes presentaban, yo creo que lo que ha encontrado el gobierno son varias cosas. Primero, una serie de chivos expiatorios, ¿no? Recientemente el gobierno incorporó esta idea de los extranjeros, ¿no? Que era algo que para pensar la situación de la salud nosotros encontrábamos muy recurrentemente en las investigaciones como una explicación de la situación del deterioro de la salud pública, del deterioro de la educación pública. Es un racional que suena muy legítimo, ¿no? Frente a la sociedad, por más de que después en la práctica sabemos las complicaciones que tiene y que probablemente no tenga efectos concretos, ¿no? Estas medidas que se anunciaron. Y después vos mencionabas recién la idea del futuro, ¿no? Eso me parece muy relevante porque venimos de una gestión que de alguna manera parecía el día de la marmota. O sea, los problemas que se vivían durante la gestión de Fernández para la sociedad eran cíclicos. O sea, había una repetición que ya era angustiante. Entonces... No había promesa. No había promesa, exacto. Entonces, ahora al menos está pasando algo, ¿no? Me parece que eso es perceptible y eso puede ser compartido por todos. Se abre la posibilidad de pensar en otra cosa, incluso aunque esa otra cosa sea peor, ¿no? Eso es lo interesante también. Pasa algo más. Y obviamente hay un costado, si se quiere, de fe o religioso en todo esto, que es la apuesta por el sacrificio. O sea, el sacrificio que eventualmente va a generar una mejora que esperemos que se vaya a concretar en algún momento. Yo creo que la sociedad, incluso aunque el presidente no lo ponga en estos términos, ¿no? Si uno analiza o escucha un poco al presidente, no se encuentra con que hable de empleo, generación de empleo, mejora del salario. Sí habla de la mejora del salario en términos de dólares, por ejemplo, que es digamos, el gran tótem sobre el cual se para él siempre, ¿no? El dólar, pero el poder de compra no está, la baja de la pobreza no está, pero la sociedad sí lo recepta de alguna manera, sí se lo pone como objetivo y sí dice, tomando la idea de, por ejemplo, lo que pasa con los servicios públicos, dice, bueno, si pagamos los servicios públicos a estas cifras, si hacemos este sacrificio, en algún momento vamos a salir de esta situación y va a recuperarse el salario, vamos a tener más empleo. Me parece que ahí se construyó una suerte esa cuenta sí, está hipotética o como vos decís, es más que una cuestión de fe, es una fe que contrasta con la falta de expectativa producto de las experiencias de gobiernos anteriores. Sí, te diría es una cuestión de fe. No hay una estimación que nosotros hacemos grupos focales y muchas veces preguntamos, bueno, ¿cuándo crees que va a darse este cambio? ¿Cuándo te imaginás que...? Y la verdad es que no hay una idea clara. No es que te dicen 1 año, 2 años, 4 años. Es simplemente una expectativa, ¿no? Un deseo. Y el otro factor que me parece súper importante y que no hay que perder de vista y que organiza mucho del panorama socioeconómico, que es la cuestión de la inflación, ¿no? A principio de año tuvimos un boom inflacionario, yo diría que casi de carácter disciplinador, en términos de que... Lo generó el gobierno, le echó la culpa al anterior, claro, y ahora dice... No, y ahora le dice a la sociedad, bueno, miren lo mejor que estamos, que al menos, digamos, la situación económica tuya no es buena, no estás llegando a fin de mes, pero sabés para qué te alcanza la plata, ¿no? O sea, cayeron tus ingresos, pero sabés qué significa esa caída, ¿no? Sabés qué vale tu plata. Ya sabes lo que no podés comprar. Exacto. Influye Es malo, pero es verdad, igualmente claro. digo, es bueno que cómo se repite, porque en realidad es cierto que hay una desaceleración en la suba de los precios de lo que es la inflación en pesos. En realidad, lo que vos tenés es una baja inflación en pesos y una elevada inflación en dólares. Claro. Nunca la Argentina tuvo la inflación en dólares que tiene. Ahora, este es el peor de los mundos, claro, que ya lo vivimos. Cuando vos tenés
que desacelera la inflación en pesos por caída de la actividad económica y caída de los ingresos, Te volvés y caro, ¿no? y al mismo tiempo tenés inflación en dólares, no solo tenés la destrucción del poder adquisitivo, sino la destrucción de la competitividad de la Argentina. Que eso ya ocurrió con la convertibilidad, es exactamente igual. Y esto siempre termina mal. Y aparte digo, en otra de las placas tenemos una destrucción de prácticamente el 74% de los puestos de trabajo que se perdieron son de trabajadores registrados. O sea, se perdieron 183.000 puestos de trabajo, de los cuales en el sector privado se perdieron 139.000 y 44.000 en el sector público. Digamos, y lo que creció, que se va configurando como el modelo de la etapa, es el monotributo, es decir, la changa. O sea, el mercado laboral argentino tiene el modelo changa. Digo, esto es el resultado de este año, ¿no? La reprimarización de la economía Y el va de la industricidio. mano de la precarización laboral. Ahora, en otro plano, y esto, porque hay algunas estimaciones que dicen que en un año es un gobierno que tiene más oposición, opinión más desfavorable y menos desfavorable. En contraposición, excepto a De la Rúa, con las experiencias de gobiernos anteriores, Alberto Fernández, Macri, Cristina, Kirchner, que al año tuvieron situaciones mejores en términos de opinión, menos caída que este. Esto es una pregunta. La otra pregunta, ¿en qué medida esa sustentabilidad de la expectativa favorable de un sector tiene que ver con la desarticulación de la oposición, con la falta de una alternativa clara? Te dividí en dos planos muy Sí. distintos, pero Sí, a mí- pero me parece importante tu reflexión. A mí me parece que en general las comparativas con otros gobiernos, digo, los gobiernos de los últimos 20 años, son complicadas porque siempre requieren muchos asteriscos, ¿no? Muchas aclaraciones, entonces no terminan iluminando verdaderamente la situación. Digo, por dar el caso, el gobierno de Alberto Fernández comenzó con la pandemia, que también significó un efecto sobre la opinión pública muy importante, porque primero hubo un gran reordenamiento en favor de la gestión y después hubo un desgranamiento importante también. El gobierno de Macri también tuvo dimensiones propias, digo, una situación económica distinta. Este es un gobierno muy particular, en un contexto también que nosotros venimos viendo en toda América Latina y te diría en Europa también, en el mundo. O sea, todos los gobiernos tienden a polarizarse, todos los gobiernos tienden a incluso tener cifras peores de aprobación. No estamos, digo, también se terminaron las épocas de 60 puntos de aprobación, 70 puntos de aprobación. Pienso, por ejemplo, en Néstor Kirchner, ¿no? Gestiones como muy florecientes. Eso es algo a lo que hoy en día no se aspira. Y creo que en ese sentido el La que gobierno... no se aspira, no ocurre. No ocurre, claro, No, no. no es que no se aspira, digamos. No ocurre y me parece que los estrategas, y pensando ya en quienes organizan quienes piensan la estrategia de comunicación y de posicionamiento del gobierno, tampoco lo tienen en mente, ¿no? O sea, con un 50% ya es un éxito y te sostenés en una legitimidad que te permite Claro, que permite transitar. gobernar, permite ganar elecciones, permite seguir adelante. Y recuperando un poco lo que preguntabas recién respecto a la oposición, justamente ahí es donde el gobierno media para llegar a conformar una mayoría, ¿no? Donde gana más legitimidad. Hoy en día, nosotros nos pasa, por ejemplo, hacemos la pregunta abierta, ¿no? ¿Quién es hoy la oposición? Hay una figura que es indiscutible, que es la de Cristina Kirchner, que ganó durante los últimos meses un peso al interior de la opinión pública, y después es una serie de actores dispersos que diría que el gobierno ubicó en el lugar de o el gobierno los nomina, al menos, ¿no? Son los movimientos sociales, por dar un ejemplo, pero no son cualquier movimiento social, sino son los movimientos sociales que cortan calles y que le complican la vida a la gente, son los sindicalistas, pero no son cualquier sindicalista, son los sindicalistas chorros, millonarios, eso es lo que hoy aparece como oposición, ¿no? O sea, son actores que al menos imaginariamente se construyen y que
Con una impronta negativa. Con una impronta negativa y que claramente, digamos, están acorde a lo que el gobierno se propone construir como oposición. Después, claramente no hay un frente o un espacio político o alguien que pueda traducir electoralmente esa oposición o que incluso socialmente traducirla, ¿no? Me parece que en esa dispersión también gana espalda y gana tiempo el gobierno. Vos Y mencionaste, ahora, perdón, en una esto- cosita nada más. Vos mencionaste a Cristina algunos de los análisis que yo escuchaba, por ejemplo, cuando fue lo del conflicto universitario, es que cuando de alguna manera la imagen del gobierno se empieza a resentir, después el gobierno revierte esa caída, esa pequeña caída, justamente cuando aparece la imagen de Cristina, porque logra polarizar con Cristina y ganar en esa lógica y recuperar imagen, porque se supone que el conflicto queda enmarcado dentro de la figura de Cristina, o sea, todos aquellos que de última bancan una restitución del presupuesto universitario, de alguna manera se emparentan con Cristina. Para todos aquellos que no quieren eso, terminan otra vez parándose del otro lado de la vereda. ¿Este juego de espejo les sirve? Yo era en esa misma dirección. Ah, perfecto. El momento, porque hay un momento de declive, ¿no? Que tuvo que ver con jubilados y universidad, Sí. donde cierta base electoral de Milei parecía como que cuestionaba lo que estaba ocurriendo. La recuperación se da a partir del momento que aparece Cristina Kirchner en escena. Yo no lo tengo tan en claro, creo que es uno de los factores. Me parece que centralmente lo que hizo el gobierno fue recuperar la agenda. O sea, el Congreso de alguna manera fue el primero en poner en cuestión, digo, el Congreso y todos los actores que estuvieron en torno a, o que trabajaron en favor de la ley de financiamiento universitario, de la ley de jubilaciones, de movilidad jubilatoria. Y digamos, de alguna manera pusieron en jaque al gobierno para que salga a actuar con el veto, ¿no? Todo ese movimiento fue lo que hizo caer al gobierno en términos de imagen. Una vez pasado eso y empezaron a aparecer otros temas de agenda, entre ellos, ¿no? Lo que estaba pasando en torno a la oposición, que era, digo, hay algo que es muy clave en términos de organización de la discusión, que es la idea de futuro versus pasado. Yo recién hablaba que, bueno, Milei de alguna manera abre el futuro, por más de que sea un futuro complicado o con problemas, con más problemas de los que tenemos hoy en día. De la misma manera, o en contraposición, el kirchnerismo tiene una asociación muy negativa en términos de pasado, ¿no? de agotamiento, de algo que es volver sobre los pasos y que significaría para este sector del electorado al menos el sacrificio en vano, ¿no? Esto que se está viviendo significaría, bueno, haberlo hecho sin ninguno de los logros que se prometen una vez que se supere. Sería un obstáculo al futuro. Exacto. Ah, Sí. Tremendo. Tremendo. No, Tapón está por muy- donde está se muy- mire, digamos. Sí, claro. Tapón por donde se mire. Yo imagino además que un año parece un montón en la vida, porque de hecho es un montón en la vida de las personas, pero es muy poco en la vida de un pueblo o en la Sí. vida de una comunidad. O sea que esperar que algo cambie demasiado dramáticamente en este primer año electoral a veces es un poco en vano. Pero no sé si ustedes han hecho comparaciones, no tanto del deterioro no de la imagen positiva de este gobierno en relación con gestiones pasadas, pero sí del arremetimiento de un gobierno con una impronta propia, con una cantidad enorme de agenda propia para cambiar, porque una de las cuestiones que plantea Milei es que viene a transformar la Argentina. ¿Ha pasado en otras gestiones anteriores donde ese primer año se utilizó con esta arremetida contra lo establecido? ¿O esto es lo que tiene de particular Milei y lo que lo vuelve atractivo? Bueno, creo que es un presidente que llega con mucha carga discursiva, o sea, con mucha idea muchas ideas detrás, ¿no? Algo que también vos hace un rato mencionabas la batalla cultural. Yo creo que hay algo que a veces se confunde cuando se habla de la batalla cultural. No es que la sociedad asuma la totalidad de las ideas que propone Milei, sino que un poco a partir de este escenario novedoso que presenta Milei,
se le permite o la sociedad se predispone a escuchar muchas de las ideas que el presidente propone. Y en ese sentido, me parece que sí ha sido un año muy movido en cuanto a discusiones, conversaciones que parecían ya saldadas o que ya venían, digamos, por una determinada senda y que ahora se están dando, se están abriendo nuevos canales de conversación, ¿no? ¿Qué pasa con el pasado en la Argentina? ¿Qué pasa con estos 40 años de democracia? ¿Cómo se ordena la economía? ¿Cuál es el rol del Estado? No es que la sociedad diga sí a todo eso que dice Milei en cuanto a todos estos temas, sino que hay un oído puesto, un oído predispuesto al menos para conversar estos temas. Y ha sido un año muy convulsionado en esos términos. Ahora, uno podría decir que pasado el año es como que está todo como estancado y cristalizado, como que lo que acompañó sigue acompañando y lo que se opuso sigue oponiendo. Sí. O sea, como que vos tenés un 40 y pico % que no y otros 49, 50, 48, 51, pero que sí. Pero digo, como que está todo como estancado en esa situación. Gracias por venir, nos hace seña que nos tenemos que ir. Me quedo con eso. ¿Me permite, los dos, ustedes son los capanga de esto, me permiten despedirme musicalmente dedicado al año de gobierno de... ¿Y cómo no? Antes de eso te digo con la última placa, 91.000 millones de dólares más de deuda con Milei. Todo generado por Milei y Caputo, que sigue súper endeudándonos. ¿El doble que la deuda con el Fondo Monetario? 91.000 millones de dólares, exactamente. Para todos ellos, en honor al año, Julio Sosa, Camuflaje. Camuflaje, apariencias engañosas.